Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, vamos a empezar hablando de ese derbi que se disputó a última hora de ayer, a última hora del lunes, para cerrar la jornada número 25 de la Liga de Primera División de Fútbol de Turquía. Y un derbi que enfrentaba pues al actual líder, al Galatasaray, y al Fenerbahce, dirigido por Mourinho. Galatasaray, en caso del Galatasaray, dirigido por Okan Buruk, como sabéis. Bueno, un derbi que era bastante esperado, obviamente. No, al fin y al cabo, pues se enfrentaban pues los dos equipos de cabeza de la clasificación en la Super League de Turquía. Pero un derbi que, hay que decirlo, pues fue bastante descafeinado. Finalmente, como ocurre muchas veces en el fútbol, con los partidos demasiado esperados o en los que se juegan demasiadas cosas, pues ambos equipos tienden a lo mejor a tantearse demasiado, a ser demasiado precavidos, y al final pues el juego se resiente. Y hay que decirlo, pues el derbi fue bastante soso. Fue un partido más bien pues insulso, sí, obviamente con alguna ocasión de gol, por supuesto, incluso con jugadas polémicas, sobre todo con jugadas polémicas, pero un derbi que desde luego no estuvo a la altura, como solemos decir habitualmente en muchos derbis, pues no estuvo a la altura de las expectativas. Un derbi además que, bueno, casi lo más excitante del partido fue ver al argentino Mauro Icardi saliendo a césped a saludar a la afición, a su afición de Galatasaray. Gesto que agradecieron muchísimo los aficionados del equipo turco, del actual líder de la Super League de Turquía. Y estuvo, mientras tanto, pues el argentino viendo el partido, viendo el derbi en las gradas, junto al español Álvaro Morata, que, si recordamos, pues sigue con esa lesión y pues también se ha perdido el derbi el lunes. Bueno, un partido en el que sí que es cierto que el Galatasaray dominó gran parte del juego sobre el terreno de juego, valga la redundancia, mientras que el Fenerbahce, pues casi podemos decir que se limitó. Fue quizás de los dos el más precavido, el más conservador, y prefirió esperar al rival y buscar el contraataque. Ahí sí que es verdad que demostró un poco de temor, quizás, o podríamos llamarlo respeto, el Fenerbahce por el actual líder, por los Leones de Estambul. Pero bueno, decir también además que fue un partido dirigido, en este caso, por un árbitro internacional. Fue un partido que, curiosamente, no dirigió, no arbitró un colegiado turco, sino que en este caso se recurrió a un árbitro internacional, concretamente al esloveno Slavko Vincic, precisamente por las acusaciones de varios equipos, entre ellos del propio Fenerbahce, de que los árbitros pues benefician al actual líder, benefician al Galatasaray. Aunque estuvo dirigiendo el partido este árbitro, digamos, poco sospechoso de parcialidad, pues sí que hubo, como decimos, jugadas bastante polémicas. Y sí que hubo momentos que, bueno, para la controversia y para la protesta. Por ejemplo, tuvimos dos posibles penaltis que no se pitaron, uno de ellos sobre Osimhen y un gol anulado al Fenerbahce. El gol anulado al Fenerbahce llegaría en el minuto 14. Fue un disparo de Oğuz tras un rechace de Muslera, que entró en la red, pero el árbitro anuló inmediatamente el gol. ¿Por qué? Pues porque consideró que en esa jugada de gol se había producido una falta sobre el portero uruguayo, sobre Fernando Muslera. De todas formas, sobre esta y otras jugadas tenéis la noticia que hemos publicado en hispanatolia.com, en nuestra web, tenéis ahí el vídeo del partido y ahí podéis tranquilamente juzgar por vosotros mismos si la jugada pues debió ser pitada como penalti, debió recibir la pena máxima o no. Y luego, como decimos, pues por ejemplo, a los 33 minutos de la primera parte, Osimhen cayó derribado, el delantero nigeriano caía derribado al borde mismo del área pequeña, justo cuando intentaba rematar frente a la misma portería rival, justo de frente, un centro de Baris Alper. El nigeriano se quedó literalmente de rodillas, increpando al árbitro, alzando los brazos, diciendo ¿qué pasa? ¿Por qué no lo pita?
pero el árbitro hizo completamente caso omiso. Lo podéis ver también en las imágenes en el vídeo que hemos publicado en la noticia. Hizo completamente caso omiso el colegiado esloveno del partido y mandó seguir el juego. Luego ya es verdad que en la segunda parte pues sí hubo alguna ocasión más de gol, sobre todo a los 4 minutos de iniciar la segunda parte, de nuevo una jugada protagonizada por Baris Alper realizando un pase a Osimhen. En este caso el nigeriano, no hubo falta sobre él, pero el delantero nigeriano se quedó a centímetros, podemos decir, de poder rematar de cabeza ese pase de Baris Alper. Y posiblemente fue una de las mejores jugadas para ese Galatasaray. Como decimos, podemos decir que dominó el partido, pero que tampoco acabó de cuajar esa dominancia en un gol. Luego, pues el colegiado, a los pocos minutos después de esta jugada, ya en la segunda parte, pues tuvo que parar el partido por un lanzamiento de bengalas desde las gradas donde estaban concentrados los fans del Fenerbahce. Se reanudó poco después del partido, pero ya hasta el pitido final, hasta que se cumplieron los 90 minutos reglamentarios, como el tiempo añadido extra, pues poquito más hubo que añadir. Como decimos, tenéis en la noticia, tenéis el vídeo resumen si le queréis echar un vistazo con las mejores jugadas de un partido que en cualquier caso ya os decimos que fue sin goles, que acabó sin goles y que deja las cosas en la Liga Turca pues casi como estaban. Reparto de puntos, el Galatasaray sigue liderando, sigue imbatible, sigue sin conocer la derrota esta temporada, pero sigue sacándole 6 puntos de ventaja al que es su principal rival, al Fenerbahce. Aunque es verdad que este empate pues acaba con una racha de 4 victorias consecutivas del equipo dirigido por Okan Buruk del Galatasaray. Fuera del fútbol, pues hablaros también de unas declaraciones realizadas también a última hora de ayer, a última hora de lunes, por el presidente turco Tayyip Erdogan. Declaraciones hechas durante una comparecencia de prensa televisada que hizo Erdogan, que hizo el presidente turco, tras una reunión de su gabinete de gobierno, de su gabinete de ministros en Ankara. Bueno, unas declaraciones que han tenido bastante repercusión tanto dentro como fuera de Turquía. Muchísimos medios en Turquía se han referido a estas declaraciones, pero también muchos medios internacionales. ¿Por qué? Porque Erdogan lanzó un mensaje contundente, lanzó un mensaje muy claro, con varias advertencias a la Unión Europea. El mensaje clave es: solo Turquía puede salvar a Europa, que es como titulamos de hecho esta noticia en nuestra web, en mispanatolia.com. Pero lo cierto es que Erdogan tocó muchos temas, pero lanzando advertencias, hay que decirlo, muy serias, dejando frases muy contundentes. Bueno, fue una comparecencia en la que, recordemos, pues un día después de esas elecciones en Alemania, en las que la ultraderecha ha conseguido una victoria, no una victoria porque al fin y al cabo quedaron en segundo lugar, pero unos resultados históricos. Y en esa comparecencia Erdogan pues tocó varios puntos y uno de ellos fue precisamente lo que está ocurriendo en muchos países de Occidente, pero más concretamente en Europa. Habló de que los partidos, dijo Erdogan, los partidos de extrema derecha se han convertido de hecho en una fuerza dominante en la política de Europa, en una Europa donde, dijo, están creciendo los movimientos que promueven discursos contra la inmigración, que promueven discursos islamófobos, y dijo que es una tendencia preocupante de la que Turquía lleva tiempo alertando, y de hecho en nuestra web, en mispanatolia.com, lo hemos dicho muchísimas veces, hemos dado muchas veces noticias de este tipo de advertencias hechas desde el gobierno turco sobre lo que está ocurriendo en Europa ya desde hace años. Repetimos, ahí tenéis la web para comprobarlo, para buscarlo, e incluso se han llegado a poner en marcha comisiones en el Parlamento turco para investigar los casos de racismo y de xenofobia y de islamofobia crecientes en muchos países de Europa. Y decía Erdogan, pues eso, que las últimas elecciones que se han celebrado en distintos países europeos, incluyendo, repetimos, Alemania, porque este discurso lo pronunció apenas 24 horas después, no habían pasado de hecho ni siquiera 24 horas desde las elecciones en Alemania, desde que se conocieron los resultados en Alemania,
pues estas últimas elecciones no hacen sino corroborar que las advertencias que lleva años haciendo Turquía sobre lo que está pasando en Europa pues eran fundadas. Dijo Erdogan, desgraciadamente nuestras preocupaciones han sido corroboradas, y dijo además que la democracia liberal, que dijo es la ideología más seductora del siglo XX, aseguró que afronta en la actualidad una seria crisis y que el vacío que está dejando está siendo ocupado por esos movimientos demagogos, dijo, de ultraderecha. Además de advertir del aumento de los casos de racismo y de islamofobia, pues también dijo que Turquía obviamente va a vigilar, si cabe ahora aún más, cualquier acontecimiento, cualquier riesgo que pueda haber para el bienestar y la seguridad, no solo de los ciudadanos turcos que viven en el extranjero, concretamente en países como Alemania, donde hay muchos ciudadanos turcos residentes en Alemania que están diciendo desde hace tiempo, no desde ahora, sino desde hace tiempo, que está aumentando sus casos de agresiones, no agresiones verbales únicamente, hablamos de agresiones violentas, de ataques violentos, de ataques serios contra la comunidad. Y va a vigilar Turquía, como decimos, dijo Erdogan, no solo ese tipo de ataques contra la comunidad turca, sino también contra los musulmanes en general, precisamente porque, dijo, está aumentando los casos de ataques contra la comunidad inmigrante y contra la comunidad musulmana en Europa. Pero, como decimos, Erdogan no solo habló del tema del crecimiento de la ultraderecha en Europa, de temas de xenofobia y racismo, sino que dijo además que la UE necesita a Turquía. La Unión Europea necesita a Turquía, dijo Erdogan. Dijo, solo Turquía puede rescatar a la Unión Europea del estancamiento en el que ha caído, desde su economía a la defensa, desde la política hasta su posición internacional. La pertenencia plena a la Unión Europea puede salvar la pertenencia de Turquía, dijo Erdogan. Es la fuerza vital que necesita Europa. Fueron palabras del presidente turco, que además añadió que cuanto antes afronte la UE estas realidades, es decir, que está decayendo como economía a nivel defensivo, a nivel de potencia política en el escenario internacional. Dijo Erdogan que cuanto antes la Unión Europea afronte estas realidades, estos problemas, y comprenda que Turquía puede ayudarle a salir de ellos, pues mejor será para los 27, para el bloque de países que integra la Unión Europea. Habló Erdogan de que Turquía puede ser ese salvavidas que necesita la economía europea, que dijo está envejeciendo rápidamente, y su fuerza laboral también. Y habló por supuesto, de reanudar esas negociaciones de integración, de accesión a la Unión Europea, que están prácticamente paralizadas, estancadas desde el año 2016. Dijo que Turquía está dispuesta a avanzar en esas negociaciones, siempre hablando desde el beneficio y el respeto mutuos entre ambas partes, con un enfoque constructivo, pero que tiene la determinación para hacerlo y que está dispuesta a retomar ese camino y, como él dijo, pues ver hacia dónde nos conduce este proceso. Y son unas declaraciones que, recordamos, se producen pues en medio de aunque es cierto que, y lo comentamos en anteriores episodios de podcast, también en nuestra web, no hay que ver, por ejemplo, esa solicitud formal que ha hecho Turquía de integrarse en el bloque de los BRICS como un alejamiento de Europa. Pues obviamente eso ha añadido presión sobre Europa, no se puede negar. Y si bien me explicamos en su momento que forma parte de la estrategia de Turquía de no cerrar las puertas ni a Oriente ni a Occidente, y eso va a ser siempre así en el caso de Turquía, porque es un país que está asentado geográfica, política, culturalmente, socialmente entre ambos continentes. Entonces nunca vamos a ver a Turquía completamente alejada de Oriente o al margen de Oriente, ni completamente alejada de Occidente. Pero es obvio que Turquía pues está buscando alternativas a ese camino hacia la Unión Europea, que ahora mismo parece totalmente bloqueado, en muchos casos por razones únicamente políticas
no razones totalmente desligadas, en muchos casos, de cumplimiento o no cumplimiento de determinados estándares o determinadas normativas de la Unión Europea, simplemente por bloqueo de determinados países que no desean ver a Turquía dentro de la Unión Europea por X intereses políticos. Pero obviamente hay muchos países también dentro de la Unión Europea que sí quieren ver a Turquía dentro de la UE, que creen que la UE sería mucho más fuerte y pesaría mucho más internacionalmente como una Turquía integrada en la Unión Europea, y que también pueden ser pues un apoyo importante para esa aspiración de Ankara de integrarse en el bloque europeo, pero siempre recordemos con ese riesgo de que cerrar las puertas a Turquía en la Unión Europea pues puede hacer que Turquía finalmente pues vuelva la vista completamente hacia otras organizaciones como pueden ser los BRICS o cualquier otra. Incluso los países, los políticos que más en contra están, incluso el propio Sarkozy, no lo olvidemos. Si hacemos un poco de memoria política, incluso el propio Sarkozy era muy consciente, aunque él no quería ver de ningún modo, recordemos aquella unión mediterránea que él promovió tanto, pues aunque él no quería ver de ningún modo a Turquía dentro de la UE, incluso alguien como Sarkozy era muy consciente de que Turquía necesitaba seguir vinculada con Europa y que Europa necesitaba a Turquía. Es decir, es como ese vecino que tienes ahí que no te gusta, que no te cae bien, pero que sabes que lo necesitas porque tiene dinero, porque paga la comunidad o porque puede ayudarte a hacer una reparación en el edificio o en tu casa. Pues esto es lo mismo. Incluso el propio Sarkozy y muchos otros políticos de derecha, sobre todo normalmente, que no quieren ver a una Turquía integrada dentro, como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, porque además eso supondría alejar, digamos, el eje de poder de los países del occidente de Europa hacia el este. Incluso esos políticos, incluso esos países son muy conscientes de que la Unión Europea necesita una Turquía con estrechos lazos con Europa. Bueno, mencionar también otra noticia que tratábamos en las últimas horas referente a ese tanque, ese carro de combate Altay, del que, bueno, a lo largo de los últimos años se ha hablado mucho. Es un proyecto muy ambicioso de defensa, el desarrollo por parte de Turquía de un carro de combate diseñado y producido a nivel nacional. Un proyecto muy ambicioso que se prolonga desde hace más de una década. Nosotros ya, la primera vez que hablamos de este proyecto en hispanatolia.com, pues fue hace más de una década. Y es un proyecto que finalmente, tras muchos años, tras muchos problemas también con suministros, sobre todo con el motor del tanque, pues finalmente ha visto la luz y parece ser, según anunció en las últimas horas el presidente de la Presidencia de Industrias de Defensa de Turquía, pues va a haber finalmente la luz, y ya para este año se prevé que los primeros 3 tanques de la versión T1 del Altay, del carro de combate turco, del primer carro de combate turco, de hecho, pues 3 tanques del Altay T1 sean entregadas a las Fuerzas Armadas de Turquía. Dijo el presidente de la Presidencia de Industrias de Defensa de Turquía, Haluk Orkun, que el tanque Altay es un proyecto en el que han trabajado más de 600 empresas, no solo el principal contratista, que es BMC, sino también otras empresas muy conocidas, que seguramente incluso os suenen, como son Aselsan, Roketsan o Havelsan, empresas todas ellas turcas especializadas en tecnología de defensa. Y explicó que el objetivo, como hemos dicho, es entregar 3 de esos tanques Altay, el Altay T1, que es la versión inicial, en 2025. En 2026 se entregaríamos 11 tanques más, y en 2027 41 y 2028 otras 30 unidades del Altay T1. Luego, además, paralelamente, para 2028 se espera que ya se puedan entregar, conforme avance la producción, 165 tanques de la variante T2, que es la más avanzada. Por ahora no hay fecha anunciada para la producción
de la variante del modelo T3, que es un modelo que incluye una torreta no tripulada, y además aprovechando, justamente coincidiendo con el anuncio de la primera entrega ya al fin de estos primeros carros de combate Altay al ejército turco, obviamente también pensando en la exportación, pues precisamente se anunció un contrato con la otra firma turca de defensa, con FNSS, para entregar a las Fuerzas Armadas de Turquía los nuevos vehículos blindados turcos de nueva generación, llamados incluso de quinta generación por algunos medios. Hablamos del Pars Alpha 8x8 y el Pars Alpha 6x6, que son nombres que no hacen más que referencia al número de ruedas que incluyen. Son vehículos blindados, vehículos militares, para transporte de tropas, para transporte de infantería. Tenéis además vídeos, además de mucha más información, tenéis además vídeos en la noticia que hemos publicado sobre este tema en hispanatolia.com, donde podéis ver tanto este Pars Alpha 8x8 y Pars Alpha 6x6, que es un vehículo además de nueva generación que está teniendo también bastante éxito, incluso para la exportación a otros países. Y también podéis ver el Altay T1, este primer tanque diseñado y fabricado en Turquía, que, como decimos, pues va a ser ya a partir de 2025, a partir de este año, entregado a las Fuerzas Armadas de Turquía para que entre en funcionamiento. Y seguir hablando pues de una noticia basada en un informe que ha publicado en las últimas horas el Instituto Estadístico de Turquía, basado este informe en los divorcios y los matrimonios en Turquía. Y ojo, porque crece de forma importante la tasa de divorcios en Turquía, que, según este informe, publicado por el Instituto Estadístico Turco, batió un récord histórico el año pasado, en 2024. Según este informe, fueron más de 187.000 parejas las que decidieron el año pasado en Turquía divorciarse, lo que representa un incremento pues bastante importante respecto a los 173.000 divorcios que se habían registrado un año antes, en 2023. Si tenemos en cuenta la tasa bruta de divorcios, es decir, el número de divorcios que hay en el país por cada 1.000 habitantes al cabo de un año, pues esta alcanzó en 2024 en Turquía un índice de 2,19, que es la tasa de divorcios más alta que se registra en Turquía desde que hay registros en el país, es decir, la tasa más alta de la historia de Turquía. En cuanto al número de matrimonios celebrados el año pasado, pues más o menos se mantuvo estable. Subió, se incrementó en algunos pocos miles, incluso poco más de 1.000 con respecto al año 2023, hasta rondar los 568.000, algo más de 568.000 de hecho. Y el informe del Instituto Estadístico Turco señala además que 1 de cada 3 divorcios en Turquía se produce dentro de los primeros 5 años de matrimonio. Aproximadamente el 20-21%, el 21%, algo más, ocurre entre el sexto y 10º año de matrimonio. Y solo un 16,5% de los divorcios se producen en matrimonios que llevan más de 20 años casados. Por provincias, la provincia de Adıyaman, en el sureste de Turquía, fue la que registró en 2024 la mayor tasa de matrimonios del país. En cuanto a los divorcios, pues la provincia con más divorcios en 2024 en Turquía fue Antalya, un conocido destino turístico en la costa mediterránea de Turquía. Y en cuanto a la edad media de las parejas que se casan, en la última década se constata en este informe que se ha ido incrementando progresivamente. En el año 2001, por ejemplo, la media de los hombres que se casaban en Turquía era de 26 años. Y en 2024 ha subido hasta los 28,3 años. En cuanto a las mujeres, en 2001 la edad media de las mujeres que se casaban era de 22,7 años y en la actualidad llega ya hasta los 25,8 años. Y en cuanto a los datos sobre matrimonios en Turquía con ciudadanos extranjeros,
pues decir que los sirios siguen, como en años anteriores, ganando, siguen siendo los que ocupan las primeras posiciones, tanto en el caso de hombres como de mujeres. Por ejemplo, en cuanto a los novios extranjeros, fijándonos en los novios extranjeros que se casaron con mujeres turcas el año pasado, pues 1 de cada 5 era de origen sirio y poquito por debajo estaban los que eran de procedencia de Alemania. Y entre las novias extranjeras que se casaron con turcos el año pasado en Turquía, pues empatan las de origen sirio y uzbeco, que ambas representan en torno al 12% cada una, y le siguen las de origen marroquí y las de origen de Azerbaiyán. Y concluir este resumen de hoy y este episodio de este podcast con un paisaje precioso que tenéis en una noticia que hemos publicado también en hispanatoria.com. Una noticia en la que reproducimos, en la que mostramos un vídeo absolutamente precioso, absolutamente increíble, un vídeo en el que se ve al Expreso de Oriente, al Doğu Express, y que no hay que confundir con el Orient Express famoso, sino que el Expreso de Oriente o el Doğu Express en turco es un tren que hace un recorrido invernal entre Ankara y la ciudad oriental de Kars, recorriendo los paisajes nevados de Anatolia. Es un recorrido que se ha hecho absolutamente viral y muy famoso en los últimos años en Turquía, sobre todo entre estudiantes universitarios y cada vez más, no solo entre turcos, sino también entre muchos turistas y estudiantes extranjeros. Pues bueno, tenéis ahí en esa noticia ese vídeo absolutamente impresionante, esas imágenes desde el aire captadas por un dron en las que se ve al tren realizando esa ruta entre la capital turca, Ankara, y la ciudad oriental de Kars, cruzando concretamente por la provincia de Erzincan, una ruta que tiene 1.360 kilómetros, 26 horas de duración con 53 estaciones, y una ruta que se ve en ese vídeo pues atravesando ese convoy. Algunos incluso recordarán alguna película o alguna serie de televisión, atravesando un paisaje absolutamente blanco, absolutamente nevado, desolado, vasto, pero vacío por la nieve, todo cubierto de blanco. Un vídeo absolutamente increíble y precioso a la vez de ese Expreso de Oriente, de ese Doğu Expressic, al que, por cierto, si os queréis apuntar, si os apetece hacer esa ruta, que os recomendamos completamente, ojo, porque los billetes se agotan enseguida y hay que comprarlos con meses de antelación. Y nada más por nuestra parte, esperemos que os haya gustado el resumen de hoy, que acaba aquí. Recordad que tenéis más información en hispanatoria.com y también en nuestros perfiles, en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.